Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar. Mucho gusto, el maestro Francisco, quien nos va a acompañar con su ponencia. Muchas gracias a todos los estudiantes de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas que pues están puntuales y pues por respeto a ellos vamos a dar inicio. Me voy a permitir presentar al maestro en Ciencias Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Es ingeniero en electrónica, especialista en didáctica de las matemáticas, maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa y se desempeña como docente investigador de la Universidad de los Altos de Chiapas. Pertenece al grupo de difusión de la investigación en matemática educativa, DIME, del cual también yo soy parte, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNACH. Y ha participado como tallerista y ponente en los eventos de escuelas de invierno en matemática educativa, la EIME, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME. Ha escrito capítulos de libro y artículos en el área de matemática educativa. Y hoy, pues nos trae una ponencia muy interesante, doctor, maestro, si nos puede proyectar sus diapositivas. Claro, buen día a todos y a todas. Y como parte de los estudiantes que nos apoyan en la organización, pues tenemos un grupo, pero esta vez pues Georgina nos va a apoyar con la moderación. Al final de la presentación, pues, podemos levantar la manita y hacer preguntas y pues ella nos va a dar la palabra. Bienvenidos todos y muchas gracias. Pues su plática es sobre los elementos para el diseño de actividades desde la investigación en matemática educativa, un ejemplo sobre tareas de modelización matemática para la construcción de albercas a escala. Bienvenido, maestro. Adelante, son todos suyos. Gracias. Pues, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Como el nombre le indica, voy a presentar algunos elementos para el diseño de actividades desde la investigación en matemática educativa y con un ejemplo. Bueno, el primer elemento es la revisión del plan y programa de estudio. En este caso, desde nuestro papel como docentes. Debemos de revisar nuestro plan y programa de estudio. En este ejemplo, pues tenemos que los estudiantes de segundo cuatrimestre de Ingeniería Civil. Y son 4 horas a la semana. Entonces los contenidos, o bueno, en este caso los conceptos que se abordan son los de longitud de arco y de área entre curvas. Bueno, eso es lo que me interesa revisar. Como segundo elemento, en este caso, nosotros como matemáticos educativos, necesitamos hacer uso de las matemáticas para resolver problemas reales. Ese es desde mi perspectiva. Necesitamos resolver problemas reales con el uso de las matemáticas. Ese sería el segundo elemento. Ahora sí, ya que tengo, digamos, estos elementos anteriores, voy a la revisión de la literatura. Pero antes de eso, como mencionaba, yo como docente elijo los conceptos, en este caso longitud de arco y área entre curvas. Entonces, el uso que le vamos a dar a estos conceptos es en el diseño y construcción de albercas a escala, donde el problema a resolver es esto: cómo diseñar y construir albercas a escala. Entonces, básicamente, esa es la idea central del proyecto, porque es un proyecto durante todo el cuatrimestre de la materia de cálculo diferencial. Ahora sí, vamos a la revisión de la literatura. Entonces, aquí, pues, vamos a identificar la problemática, los aspectos teóricos o marco teórico, los aspectos metodológicos y entre otras cosas, ¿no? Revisamos la literatura para dar fundamentación a los diseños. Como cuarto elemento, pues tenemos, ahora sí, la identificación de un problema o problemática. En este caso,
en el área de matemática educativa. Y bueno, entonces, como ya mencionamos, aquí voy a discutir un poco la investigación que realicé. Se hace uso de los conceptos de longitud de arco y área entre curvas para el diseño y construcción de albercas a escala. Esa es la idea central. Ahora sí, la problemática. Esa problemática pues ya la he trabajado ya hace tiempo, desvinculación de los conceptos matemáticos con la realidad de los estudiantes. Esa es la principal problemática y lo que les digo, la revisión de la literatura me permite identificar qué investigaciones hablan sobre ello. Ya que tenemos nuestra problemática o problema, seguimos con el quinto elemento, que es la formulación del objetivo y la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿de qué manera estos estudiantes de ingeniería civil usan estos conceptos para el diseño y construcción de albercas a escala? El objetivo es describir las tareas que ellos desarrollan. Bueno, ya tenemos este elemento. Y el sexto elemento, pues ya que tenemos el objetivo, la pregunta, la problemática, seguimos con la elaboración del marco teórico y metodológico. Bueno, en este caso le llamamos aspectos teóricos. La modelización matemática es una teoría de la matemática educativa que vincula los conceptos con el mundo real para la resolución de problemas. Entonces aquí ya estamos abordando nuestra problemática. Y este marco teórico de modelización matemática me permite esa vinculación. Claro, hay otros marcos teóricos que también permiten eso, la socioepistemología, por ejemplo, etnomatemática, etcétera. Hay varios, pero en este caso elegimos este. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para el análisis de problemas reales se establece un ciclo de modelización que comienza con una situación real que permita la construcción de modelos matemáticos, donde podamos interpretar estos conceptos. Entonces, el ciclo de modelización es tenemos esta figura y tenemos estos componentes. El 1, pues aquí es la comprensión, vincula el contenido del problema con sus conocimientos previos de los estudiantes. Estructuración, es esta parte, el 2, identifica los datos del problema. Matematización, ya pasamos al mundo matemático. Sustituyen los elementos del contexto real por objetos matemáticos y explican su uso. El trabajo matemático, pues ya es usar estos objetos matemáticos y las estrategias para proponer soluciones al problema y construir los modelos matemáticos. La interpretación, comparar la solución con el problema inicial y argumentar la validez de los resultados obtenidos. La validación, justificar los modelos, en este caso todos los modelos que se obtienen, y una exposición, o sea, presentar esos resultados hacia la comunidad. Bueno, básicamente ese es el modelo, el ciclo de modelización que nosotros elegimos. Y otra vez, revisión de la literatura, pues hay que fundamentar de dónde se encuentra esta figura, de dónde se obtuvo, los componentes, esto, quién lo dice, quién lo describe, pues sería Alsina y Salgado, ¿no? Bueno, y colocar la cita y después la referencia, ¿no? De ahí, como aspectos metodológicos, en este caso diseñamos 4 tareas donde se integran los componentes del ciclo de modelización de la figura 1. En ese caso, digamos que juntamos la comprensión con la estructuración. Y la tarea 1, en esta tarea se pretende que los estudiantes reconozcan una situación real
al identificar formas curvas en una alberca. Entonces, la mayoría de los alumnos pues ya había reconocido formas en una alberca. Y la mayoría señala que son cuadradas o rectangulares, y algunas son pocas las que son curvas. Entonces nos interesa ese tipo de formas. Después se les plantea el problema real, que se refiere al diseño y construcción de una alberca con un intervalo de volumen dado. Esto ya es un dato. Tiene que ser entre 5 y 25 litros. Y las dimensiones de la maqueta a construir, o sea, la maqueta física, será de 1 metro de ancho por 1.20 metros de largo. Entonces se dan los datos del problema y la contextualización. La tarea 2 ya es el trabajo matemático y el proceso de matematización. Entonces los estudiantes que reconozcan que las curvas se generan a través de funciones. Pueden ser polinómicas, trigonométricas, radicales, etcétera, ¿no? Que modelen la forma de la curva con el uso de GeoGebra. Entonces aquí también hacemos uso de la tecnología. Para ello tienen que modificar deslizadores para obtener el modelo gráfico. Y también el modelo de funciones. Luego que determinen la longitud de arco de dicha curva y calculen el área entre ellas. Después que realicen el cálculo del volumen con una escala elegida. Esa parte es importante. Obviamente los alumnos no lo pueden construir a una escala de tamaño real, porque eso implica un gran costo, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es elegir una escala a un tamaño menor, pero que sea funcional. Funcional quiere decir que almacene el agua y que no se filtre con el material construido. Bueno, por último, construyan un modelo 3D con otro programa y al final ya la maqueta física. Esto es la parte de construcción de conocimiento, la tarea 2. Ahí tenemos la tarea 3, interpretación y validación. Se espera que los estudiantes realicen la prueba de volumen. Es decir, con un recipiente graduado llenen de agua la alberca para verificar que el volumen quede dentro del intervalo dado. De ahí la tarea 4, exposición y presentación. Pues ya, hacer la demostración de las maquetas físicas y exponer las diapositivas. Ellos van generando las diapositivas donde van planteando sus resultados. Y pues básicamente es la construcción de funciones, la determinación de la longitud de arco, el cálculo de área entre curvas, cálculo de volumen con la escala, el modelo 3D y la construcción de la maqueta física. Prácticamente son todos los modelos que se van generando. Ahora bien, esa parte del plan y programa de estudio pues tiene que ver con un curso de cálculo integral con estudiantes del segundo cuatrimestre de Ingeniería Civil. Para la interacción, pues, se formaron 4 equipos de 5 participantes, A, B, C y D. La tarea 1 se trabaja en el salón de clases con el pizarrón. En la tarea 2, con las herramientas de GeoGebra en un laboratorio de cómputo. Y la tarea 3 y 4 se realiza en la cafetería para la demostración y exposición de sus resultados. Bueno. Entonces, para el diseño de las actividades o tareas, tenemos ya los 6 elementos mencionados, ¿no? Bueno, eso lo vamos a discutir con los resultados. O sea, el diseño de tareas. ¿Cuáles tareas se diseñaron? Bueno, aquí se les da los datos, pues ya sabemos el intervalo de volumen de 5 a 25 litros. Y las dimensiones de la maqueta de 1 metro de ancho por 1.20 metros de largo. Bueno, y con elegir una escala.
¿Qué es lo que hacen ellos? Pues como comentamos, hubo una clase donde se les dio una gama de funciones, varias funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etcétera, radicales, racionales. Hubo una clase específica y de ahí se les pidió que diseñaran una forma de curva. Entonces ellos en un papel fueron dibujando la forma y este equipo dibujó un tipo de corazón. Entonces nos encontramos que para formarla con una sola función, pues no se podría. Entonces ellos tendrían que ir generando partes de curvas, o sea, esta de color verde, esta partecita, esta de color rojo, esta partecita y la de azul para poder cerrar la curva. Aquí, pues obviamente acotaron las curvas, o sea, de este intervalo de 4 a 6, este pedacito, por ejemplo, esta azul sería de 2 hasta 6. Y bueno, así acotaron las curvas y formaron una sola curva con estas tres funciones al unirlas, ¿no? Modificaron deslizadores para darle la forma. Bueno, eso es lo que hicieron. Aquí el modelo de funciones y el modelo gráfico. Ahí tenían que elegir una escala. De aquí de GeoGebra. Es 1 centímetro en GeoGebra. Equivale a 9 centímetros ya en la maqueta física. O sea, ya en la construcción. Bueno, de ahí se les pidió que determinaran la longitud de arco de la curva. O sea, el contorno. ¿Cuánto mide el contorno de la curva? Se les dio una idea. Ahora sí que el papel del docente es indispensable. Se les va guiando, aportando ideas para que ellos vayan construyendo. Si los estudiantes de alguna manera dicen algunos conceptos que no corresponden a donde queremos llegar, pues les damos cierta idea, ¿no? Entonces aquí teníamos esto y yo les dije, bueno, ¿qué pasa si colocamos puntos sobre toda la curva? Puntos, 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 que es los que tenemos aquí. Y bien. Y ya. Ahora sí, algunos dijeron, bueno, la distancia entre dos puntos y la suma de todo. Y otros dijeron, con las herramientas de GeoGebra, bueno, pues construimos una poligonal de ese conjunto de segmentos de aquí para acá, de todos los puntos, y encerramos la longitud, el contorno. Y bueno, ya con la herramienta de GeoGebra obtenemos la longitud de arco. Esa es la idea. Después se les pidió el área, o sea, que rellenen todo lo que encierran las curvas. Entonces, con la herramienta de GeoGebra, que también vimos, que es el polígono, que es una figura plana, rellenamos ese espacio. Entonces, GeoGebra también nos da la medida. Bueno, de ahí nos trasladamos en el espacio 3D y le dan una profundidad, o sea, una altura a esto, una altura, y obtenemos ya una figura con volumen. Y GeoGebra nos da la medida. Bueno, y este es el modelo 3D. En GeoGebra, de ahí también tuvimos algunas clases con este programa, el SketchUp, con sus herramientas. Y ya tenemos el modelo 3D en GeoGebra y aquí lo representan en el otro programa, ya la alberca y contextualizado. O sea, de una cabaña en la naturaleza, digamos así. Y bien, entonces ya tenemos el modelo de funciones, el modelo gráfico, la longitud de arco, el área entre curvas, el modelo 3D con el volumen y el modelo 3D contextualizado. Esto ya lo van a llevar a la construcción de la maqueta física, ¿no?
hicimos algunas conversiones de longitud, de área, de volumen, para ver cuánta capacidad va a almacenar, o sea, 5 litros aproximadamente. Y pues ya, ellos hicieron este proceso de construcción, consiguieron sus materiales, y fueron construyendo, ¿no? Al final les quedó esta maqueta física, ya contextualizada. Y obviamente aquí no solo trabajaron en el salón de clases, trabajaron en casa o fuera del aula, ¿no? Entonces, eso sería el proceso de construcción. Aquí fue la exposición ya de la maqueta física y listo. Y la prueba de volumen. Obviamente aquí vemos que no se llena completamente la alberca. O sea, le hace falta agua por almacenar. Entonces, ya en el contexto real, pues todo es aproximación. Equipo B, mismo proceso, funciones, forma de curvas. La escala, 1 centímetro, equivale a 2 centímetros en la maqueta. En este caso, ellos hicieron distancia entre 2 puntos, distancia entre 2 puntos, y después sumaron todas las distancias para aproximar la longitud. Área entre 2 curvas, igual polígono para rellenar, y listo. Volumen, una profundidad a esto, o una altura. Modelo 3D en GeoGebra y la contextualización en SketchUp de la alberca. Las conversiones que necesitan ellos para la longitud y el área y el volumen. Proceso de construcción, materiales, pruebas, contextualización, ahí figuras y todo del videojuego. Y pues ya, la maqueta final es esta. Bueno, mismo proceso, construcción de funciones, la curva que se genera, la escala, 1 centímetro en GeoGebra igual a 7 centímetros en la maqueta, longitud, aquí también una poligonal, área entre curvas, el polígono, modelo 3D, una profundidad, y el modelo 3D en AutoCAD. En este caso lo diseñaron en AutoCAD. Bueno, con las herramientas que nos da el programa. Conversiones y 21.84 litros. Proceso de construcción, materiales de construcción, cemento, arena, agua, entre otras cosas, madera y todo, ¿no? Aquí, pues, trabajaron en casa y ya la maqueta final. Una piscina deportiva, la contextualización y bueno, la presentación, la demostración y la exposición. El equipo D, ellos modelaron con estas funciones, estas de aquí. 1 centímetro en GeoGebra equivale a 20 centímetros en la maqueta, dado que aquí son valores más pequeños. Mismo proceso, bueno, el proceso del otro equipo también, distancia entre 2 puntos, con las herramientas de GeoGebra, les da todas las distancias y al final la suma. Y ya les da una aproximación. En este equipo, pues solo consideró la mitad de toda la curva, porque es simétrica. Entonces, esto lo multiplicaron por 2 para que les diera ya toda la longitud, el contorno, ¿no? Lo mismo para el área, aquí está la multiplicación por 2, o sea, 1.4 por 2, ya para que les dé. Este equipo retomó figuras geométricas, o sea, triángulos, trapecios y triángulos. Entonces, el área de cada figurita, o sea, la suma de todas ellas, pues me va a aproximar el área bajo la curva.
y de ahí lo multiplican por 2 para que les dé la otra parte del área. Bueno, esas son las ideas que se fueron desarrollando durante las sesiones. El modelo 3D, pues ya de esto le damos una profundidad, una altura, y ya obtenemos el modelo. Y de ahí el diseño en AutoCAD también, contextualizado, una casa habitación, con su alberca, ¿no? Bueno, entonces las conversiones que necesitamos y les da un volumen de 13.44 litros. Consiguen materiales y comienzan a construir. Entonces nos damos cuenta aquí que la longitud de arco, el contorno básicamente lo ubican aquí, y después el área lo van a llenar de material, cemento con arena y agua, y después del contorno, por ejemplo aquí del contorno, hacen el levantamiento, o sea, la altura de la alberca, la profundidad del agua. Y bueno, esas ideas se fueron desarrollando y como les comentaba, los 6 elementos son para el diseño de las actividades o tareas. Ahora bien, como es desde la investigación en matemática educativa, nos interesa plantear esos resultados en algún artículo o en algún escrito, ¿no? O en algún capítulo del libro, etcétera. Ahora bien, necesitamos otros elementos para ya hacer, escribir el artículo o el capítulo, que es la discusión de los resultados, que es lo que estábamos haciendo ahorita. De ahí, de la discusión, todo eso, hay que generar una conclusión para poder responder a la pregunta de investigación. Entonces, nuestras conclusiones de esto es que este ciclo de modelización aporta elementos para el diseño de tareas que favorecen la vinculación de las matemáticas con la realidad al diseñar y construir albercas a escala con un intervalo de volumen dado. En este proceso, los estudiantes modelan formas curvas de las albercas a través de funciones. Determinan la longitud de arco con la medida de una poligonal o la suma de las distancias entre dos puntos. Los estudiantes hacen uso de este concepto para dibujar el contorno de la alberca sobre la base de madera y después hacer el levantamiento. El área entre curvas la obtuvieron con la medida de un polígono o con la suma de áreas de triángulos y trapecios. Son las dos ideas que ellos desarrollaron y los estudiantes usaron este concepto para rellenar de material el espacio que encierran las curvas. Y también lo usan para el cálculo del volumen con una profundidad y obtener los litros que va a almacenar. Entonces, este estudio demuestra cómo la modelización matemática puede ser una estrategia de enseñanza-aprendizaje para involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas del mundo real. Y cómo pueden usar conceptos matemáticos en situaciones concretas. Entonces, los resultados de esta investigación podrían llevar a futuros estudios que busquen optimizar los diseños de las albercas a escala para una mejor aproximación del volumen. Como ya sabemos, todos los resultados son aproximaciones, pero qué tan aproximados están, ahí ya viene otra parte, ¿no?, de la exactitud. Bueno, se podía trabajar en ello y también la exploración de otras formas curvas que sean modeladas por funciones. Y puede ser el uso de otros materiales para la construcción de albercas. Bueno, esa sería la conclusión. Hay otro elemento ya para escribir un artículo o un capítulo. Y pues obviamente las referencias, lo que dan fundamento al escrito. Y pues tenemos aquí las referencias y listo. Pues bueno, les agradezco mucho la atención y quedo a las órdenes por cualquier duda, comentario, aportación.
Muchas gracias. Buen día, maestro. En este momento le abrimos el espacio para que los asistentes le externen sus dudas al maestro. Para ello, los participantes deberán alzar la manita virtual para que se les ceda la palabra. Adelante, Gerardo Emilio García Almeida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, viendo aquí esta idea, pues también se me ocurre, esa es área de oportunidad para meter otro tipo de conceptos. No sé si ya alguna vez conoce que lo llaman la interpolación spline, que se hace por todo un conjunto de puntos, y entonces en cada segmentito entre dos puntos pongo un polinomio cúbico. Entonces se ajustan los coeficientes de los polinomios cúbicos de manera que la función sea continua y tenga las primeras dos derivadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de una, digamos, una curva muy general como aquí en el plano, pues podrías poner splines cúbicos, pero paramétricos, o sea, poner una función x de t-spline y una y de t-spline, y entonces uno va arrastrando los puntitos de una forma podría ser una forma hasta mucho más general que no coincida con las funciones muy conocidas, ¿no? Y cada pedacito, pues uno ya pone la poligonal y se ajustan los polinomios cúbicos. Y ya con esa función que es polinomial a trozos se podría tratar de hacer algo similar, ya para formas un poquito pues más generales y tal vez más caprichosas, diferentes a las que se planteaban acá, como una especie de extensión del trabajo. Esa sería una sugerencia acá. Y claro, Sí, pues claro. ese es un tipo de concepto matemático que creo que este tipo de interpolación, hasta cuando uno diseña automóviles y otro tipo de cosas, pues lo utilizan para hacerlo tanto para curvas como para superficies. Bueno, aquí sería pues para curva, ¿no? Sí, claro, maestro. Interesante. Ahí dependería del uso de estos conceptos para resolver un problema real. Sí, Como se dice, el diseño de algún automóvil o algo por el estilo, ¿no? sí, y la ventaja que tienes de que pues cada pedacito sea un polinomio cúbico a trozos, que en ese caso, claro, aunque al final de cuentas aquí se hace la aproximación, digamos, por poligonales. ¿Por qué? Porque puede ser que la función que yo tenga que integrar, pues, no pueda digada por fórmulas. Entonces, al final del día, todos los dos que hacer numérico. O sea, al final, ya cuando uno hace los modelos en la vida real, pues uno integra numéricamente, es lo que se estaría haciendo acá. Igual para el caso del área, ¿no? Claro que en el caso del área, pues ya sería más sencillo porque sería áreas entre curvas que podrían ser polinomios cúbicos, ¿no? O segmentos de rectas si uno parte el área en varias regiones. Para el cálculo del área, pues voy a hacer con fórmulas, pero ya para la longitud de arco, pues creo que ahí sí tendría que ser como acá, o sea, usar la poligonal como una aproximación o el tipo de integrales que salen, ¿no? Exacto, sí. Aquí esta idea es no aplicar fórmulas como tal, porque la fórmula ya es algo construido. Sí, Entonces nosotros necesitamos nociones que nos permitan comprender este uso de las matemáticas. Y tal vez ya como otra actividad, pues ya poder generalizar a alguna fórmula, alguna expresión sí. para poder ser integrada, ¿no? Ujú. Poder calcular la longitud o el área entre curvas. Sí, claro. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias, maestro, usted. Adelante. Muchas gracias por su participación. La siguiente sería Marian Ayralí Espada Sánchez. Sí, buenos días. Profesor, quisiera saber si durante la práctica tuvo algunas dificultades con la participación de los alumnos, cómo se desarrollaron en la actividad, en qué partes como que tuvieron trabas al momento de continuar con la actividad, cómo las abordaron. Sí, claro, sí, sí, sí. En el proceso hubieron muchas dificultades. Principalmente una, el modelo de funciones. Ellos elegían una función con sus deslizadores y veían que la forma de la curva no era la que querían ellos. Entonces, ahí el papel del docente es donde se les apoya. Ah, bueno, ¿quieres esta curva? Puede ser una función coseno.
quieres esa curva, puede ser una cúbica o una cuadrática, no sé. Entonces sí, esa dificultad, el modelo de las funciones. Entonces ellos tuvieron que experimentar, digamos, en bastantes ocasiones con funciones, hasta que obtuvieron la forma que querían. Esa fue una dificultad. La otra, pues obviamente, la longitud de arco también se les tuvo que apoyar en colocar los puntos, porque ellos decían, bueno, podemos como que estirar hacer solo un segmento, o sea, la curva hacerlo segmento y poder medirlo, pero eso no se puede hacer en GeoGebra como tal. Claro, sí se podría, pero digamos como noción, no, tendríamos que trabajar directamente con las curvas y entonces se les apoyó en colocar puntos. Ahora sí, si ya tengo puntos colocados, ahora sí surgieron estas nociones. Bueno, distancia entre dos puntos. O la poligonal. Y bueno, esa sería otra dificultad. Al igual con el área, ellos buscaban una figura conocida por ellos, ya sea un círculo, un trapecio, o un cuadrado, un rectángulo, a manera de que llenara a, a la curva. O sea, ya colocar solo una figura que llenara la curva, y esa área era la aproximación. Pues obviamente ahí había mucho error de aproximación. Entonces lo que se les dice que se buscara una herramienta de GeoGebra que me rellenara, o sea, la idea de rellenar el área entre toda la curva, y ese era el polígono. Entonces, experimentamos con el polígono y ya obtuvieron la medida. Entonces, otra dificultad, el volumen en 3D, pues básicamente al trabajar en 3D ya cambia la perspectiva, sobre todo cómo se visualiza. O sea, en 2D, en un plano 2D y en un 3D, que ya la visualización también es digamos, algo complicada. Entonces, al colocarle varias profundidades o alturas, ya la visualización no comprendían bien el llenado del agua, sobre todo. Entonces, con algunas vistas que ahí trabajamos, pues ya nos damos cuenta que eso se podía representar en una maqueta física. Eso fue otra dificultad, la visualización sobre todo en objetos 3D, básicamente. Con el modelo 3D, con el otro programa, pues el uso de las herramientas del programa. Eso nos llevó también a otras sesiones, o sea, en clases. El que programa, cómo se mide, cómo generar curvas en el SketchUp, por ejemplo, en AutoCAD. Y bueno, sí, hubieron muchas dificultades, pero lo que comentaba, ese es el papel de nosotros, pues, apoyarlos. Entiendo que hay investigaciones que solo el docente, el investigador, el docente, diseña e implementa. Bueno, ya diseñé, voy con un grupo, implemento mis actividades, obtengo los resultados y ya los analizo y pum, eso reporto. Aquí no. Aquí si el alumno, digamos, se desvía por otro camino o hay algún concepto que no corresponde hacia donde queremos llegar, hacia el proyecto, vamos y lo apoyamos. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, modifique esto, cambia esto. Si hay algún error, digámoslo así, o algo incorrecto, también se le dice ¿por qué hiciste esta conversión? ¿Qué multiplicaste aquí? ¿Qué hay que hacer? No, es de esta forma. Entonces, el papel del docente sí, hay que irlos guiando hacia el proyecto. Entonces, lo que se presenta aquí, pues son los resultados, digamos, satisfactorios como tal. Pero en el camino hay muchas dificultades. Hubieron muchas, y sí, considero que también es importante. Muchas gracias, maestra. No sé si tiene alguna otra duda. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su participación. Quedan unos minutitos más por si alguien más quiere preguntar.
Luis Alejandro, creo que tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Buen día. Mi pregunta es más sobre el tema de profundidad. Veo que hay solo conversiones, pero aquí la profundidad tiene que influir en algo. ¿O usted ya le asignaba la profundidad a ciertas escalas de volúmenes? La profundidad, perdón. Sí, la profundidad de las piscinas. ¿Usted daba el intervalo para que se crea el volumen o era como que los alumnos buscaban la profundidad en sí? Sí, sí, sí. Ahí fue respecto a la escala que ellos eligieron. Básicamente iba a ser proporcional a la profundidad, pero no, la profundidad sí fue, digamos ellos, la elección de ellos, sobre todo en la escala, es decir, en GeoGebra le daban una profundidad de 2 y en la maqueta física 2 equivale a 8, por ejemplo, entonces 16 centímetros en la maqueta. Prácticamente los alumnos en la maqueta física vieron qué altura iba a tener más o menos de las dimensiones de la maqueta, que era 1 por 1,20, vieron qué profundidad más o menos iba a tener la alberca. Entonces ya con eso hicieron la conversión con la escala y ya lo colocaron en GeoGebra. Entonces fue como que a prueba y error, ¿no? A prueba y error. Entonces fueron modificando hasta que más o menos ya les quedó la aproximación para el volumen, ¿sí? Y otro respecto sobre, podríamos una área de oportunidad sobre hablar sobre proporciones para materiales, qué tanto debe incluir en la construcción, ya sea de estos modelos a escala, ¿no? Una proporcionalidad entre la cantidad de material real con la que se podían como que medio plantear al momento de construir. Ok, sí, con respecto al material, a la proporción, pues ellos ya llevan otra materia como ingeniería civil, sobre todo donde ven mezclas de estos materiales, pues necesitan tanto de esto con tanto del otro, ya, ahí sí no, o sea, ellos ya tenían ese conocimiento, para hacer la mezcla de los materiales. Sí, Muchas gracias. a ustedes, gracias. Nuevamente quedan unos minutitos. ¿Alguien más? Adelante, Gerardo Emilio Sí, García. bueno, es más, todavía para poner prueba más interesante, veo que aquí en todos los modelos, pues la profundidad de la alberca fue constante, ¿no? O sea, el fondo era plano. Pero si ya uno pone una alberca, como pasa mucho en la vida real, de que hay una parte más baja y otra parte más profunda, se pone más interesante el problema, porque ya tenías que ajustar también una función matemática en 2 dimensiones para la superficie del fondo. Y ya es más divertido, ¿no? Sí, claro, sí, 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 Digo, ya, la idea de los splines podría ayudar también en estos casos. excelente, maestro, sí, 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 esa es parte del rediseño ahora sí que de las actividades o de las tareas, claro, sí, interesante, Ok, gracias. muchas gracias. ¿Alguien más? Vi que Alma levantó la mano. Buenos días. Profe, no sé si escuché bien, pero mencionó que esto se relaciona con la materia de cálculo diferencial. Cálculo integral. Cálculo integral, claro, por el área entre curvas, ¿verdad? Sí, eso iba a decir. De hecho, es que apunté cálculo diferencial, pero si se relacionaba con el área entre curvas, pues me sonaba más a cálculo integral, pero no sé si yo apunté mal. No, Pues sí, sí,
Me parece interesante tanto la pregunta, el objetivo y de qué manera se llegó a los resultados. Solo que creo que era más enfocado igual a lo que decía el maestro Gerardo de las fórmulas, o sea, no vi mucha involucración de las fórmulas, o sea, el empleo de esas fórmulas, pero a lo mejor porque no era la intención, ¿verdad? Y pues eso, me parece interesante. Muchas gracias por exponernos su trabajo. Gracias a ti. Sí, que lo que pasa que las fórmulas, ya es algo construido. Básicamente lo que se hace es sustituir, hacer el proceso algebraico, algún proceso de simplificación al final y listo. Entonces, no, nosotros necesitamos que los alumnos comprendan las nociones, en este caso del cálculo, sin fórmula. O sea, eso sería otro estudio, llegar a la fórmula, o sea, construir la fórmula, eso sería interesante. No retomar la fórmula ya construida y aplicarla, no, sino que construir la fórmula. Eso, pues, enriquece los conceptos, ¿no? Sí, adelante, Gerardo Emilio. Bueno, y aún con la fórmula, hay muchos casos en que la fórmula, pues no tengo forma de integrarla, digamos, con un número finito de operaciones con funciones elementales, como pasa con la de e a la x cuadrada. Entonces, al final del día, aunque tenga mi fórmula muy bonita, tengo que hacer un proceso numérico para calcular esas integrales. Y eso pasa con muchos casos. O sea que realmente la idea que hacemos de aproximación es lo que al final del día se utiliza. Sí, claro. Entonces, en esos casos, pues obviamente hay métodos de integración. Entonces, ya solo es manipulación algebraica. Entonces, nos alejamos completamente de la realidad de los estudiantes. Entonces, trabajamos en un contexto intramatemático, o sea, en el mundo matemático. Entonces, eso limita ciertas nociones para los conceptos, considero. Y sí, en este caso es la comprensión, o sea, es más a lo conceptual, no a lo algorítmico, ¿no? Lo que le llamamos esta parte. Adelante, ¿alguien más quiere participar? Muy bien. Si no hay más preguntas, le cedo la palabra a la maestra Isabel Tuyú. Pues muchísimas gracias. Ahorita nos van a proyectar tu constancia para realizar la lectura de esta. Pues muy interesantes las preguntas. Espero que así como nos invitaste a reflexionar, también pues igual, ¿no? Aportemos un poquito también. Ok, pues el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a Francisco Agustín Zúñiga Coronel por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en la Educación Matemática con elementos para el diseño de actividades desde la investigación en matemática educativa, un ejemplo sobre tareas de modelización matemática para la construcción de albercas a escala, llevado a cabo el 4 de octubre del 2023 en la plataforma Microsoft Teams. Te haremos llegar la constancia firmada por la secretaria académica, Marta Jalero Cumul, y la coordinadora del webinar, la maestra Estelita García. Pues aplausos virtuales, muy interesante tu plática, Francisco. Y es que déjenme ahí dar ¿cómo diría? Un comercial. Francisco no solo se dedica a eso, hace muchísimas experiencias de aprendizaje, o sea, tiene ahí un montón, ¿no? Y de hecho tenemos una página en donde estamos intentando colocar la investigación. Si son docentes activos, pues que vean él tiene ya diseñados algunas, incluso explica, ¿no? Cómo se debe implementar y todo. Está mucho en la parte esta de difusión y más cercana al docente, ¿no?
Y pues muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos por participar. Nos vemos en 3 semanas, el siguiente webinar. Y agradecer también a nuestra moderadora, Georgina, que la verdad lo hizo muy bien. Y pues muchísimas gracias a todos. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Cuídense. Saludos. Sí. Gracias. Hasta luego.